Paz y bien, queridos hermanos del Grupo San Francisco de Asís, donde todos somos una familia, que alegra reencontrarnos nuevamente. Y es que ya vamos a la recta final de este mes de enero, primer mes del año. Y queríamos tener este momento en familia en donde podemos arrancar el resto del año con nuevas energías. Es que todos en este año estamos necesitados de ese abrazo de Dios, de ese apapacho de Dios y sentirnos amados por el Señor. No negamos que hemos pasado momentos de retos en el 2020, pero el 2021 tiene muchas cosas buenas para nosotros, así que tenemos que seguir adelante. Es por eso que quiero comenzar compartiendo con ustedes un breve pedazo de la meditación del Padre Pío de Pietrelcina, que le hizo a su confesor y amigo el 29 de diciembre de 1912, y dice más o menos así: otro año que pasa la eternidad, bajo el peso de las culpas que he cometido durante el mismo. Cuántas almas más afortunadas que la mía saludaron el inicio del año y no su término. Cuántas almas dichosísimas han pasado a la eternidad con la muerte de los justos, con el beso de Jesús, confortadas por los sacramentos, asistidas por un ministro de Dios, con la sonrisa en los labios, a pesar de los dolorosos sufrimientos físicos a los que estaban sometidos. Oh Jesús, pudiera yo amarte, pudiera yo sufrir cuanto quisiera, contentarte y reparar de algún modo la ingratitud de los hombres para contigo. Y con estas hermosas palabras del Padre Pío, pues quisiera comenzar el tema de hoy: el abrazo de Dios. Y cuando hablamos del abrazo de Dios, nos imaginamos pues aquellos abrazos que Jesús podía haber dado a sus discípulos, podía haber dado pues a todas aquellas personas que estuvieron en su camino. Pero esta noche yo te quiero hablar de ese abrazo personal que hoy tú tendrás con Dios. Y es que todos necesitamos este 2021 sentir ese abrazo, ese toque divino de Dios. Y para comenzar me gustaría leer esa parte donde Jesús toca a aquel leproso y lo llena de vida. Busquemos Marcos 1, 40, 45, en donde podemos leer la palabra que dice así: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Y esta es palabra del Señor. Acabamos de observar que cada persona que fue tocada por la mano de Dios tuvo cambios extraordinarios en su vida. Fue cambiada, fue tocada de una manera extraordinaria. Y es por eso que esta noche, hoy, el Señor también quiere hacer ese toque extraordinario en tu vida. Jesús hoy quiere tocarte. No es que podría tocarte, es que quiere hacerlo. Quiere darte ese abrazo
que sabe que desde hace mucho tiempo estás necesitando. Y para ponernos un poquito en contexto de todo lo que está sucediendo, que si nos ponemos a pensar, las circunstancias de en ese entonces se parecen muchísimo a las de ahora, podemos ver que los leprosos vivían en lugares llamados leprosarios. Los leprosarios eran pues lugares totalmente apartados en donde vivían estas personas con enfermedad totalmente incurable. No sé si te recuerda un poco a la situación que estamos viviendo ahora. Tal vez ahora no tenemos leprosarios, pero sí lugares donde apartamos a aquellas personas que creemos que nos pueden contaminar con esa disque peste incurable. Pues bien, los leprosarios eran lugares donde se apartaban a los raros, a los que pues podían contaminarnos, aquellas personas que ya tenían una etiqueta en la frente y sin quererlo y sin mala voluntad los íbamos relegando de nuestra vida y los condenaban a una vida solitaria, a una vida en la que casi no recordarían cuándo fue la última vez que recibieron un abrazo. Es que estamos viviendo también ahora tiempos parecidos en los que nadie nos quiere tocar ni nosotros queremos tocar a nadie. Y sabes, ese no es el propósito de Dios. Jesucristo vino al mundo y murió en una cruz, en la cruz del Calvario, para salvarte a ti y a mí, para darnos vida en abundancia, para hacernos sentir su amor y salvarnos. Él no discrimina a nadie. Él quiere pues tocarnos a cada uno por nombre propio, darnos el toque de su mano poderosa y darte ese abrazo de esperanza que en tu corazón has venido deseando en este 2021. Pues bien, si yo te trajera al leproso y pudiéramos pues viajar en el tiempo y traer ese testimonio de ese hombre que recibió ese toque de Jesús, ¿qué nos diría? ¿Cómo nos contaría qué fueron las cosas? ¿Qué nos explicaría cómo era el antes, el después, su encuentro con Jesús? Pues para podernos imaginarnos un poquito más, además de saber que en la palabra de Dios vimos la versión según San Marcos. Por eso se dice el Evangelio según San Marcos. Pero hoy vamos a escuchar ese testimonio de labios de ese leproso. Así que permítame hacer algo. Permítame prestarle mi voz a ese personaje importante en la Biblia. Y dice más o menos así. Todo iba muy bien. Era un día maravilloso y regresaba de una ardua faena. Había vendido todos los dátiles de mi campo. Era una buena cosecha. Me costó mucho llevarlos porque era abundante, pero se vendieron todos. Y aunque cansado, llegué feliz a mi casa. Había logrado ajustar el dinero que necesitaba para hacer una ampliación a mi hogar, porque queríamos con mi esposa Sara tener otro hijo. Llegué, besé, saludé a mi hijo Benjamín, le di un beso a Sara, la cual es una excelente cocinera, y me dijo, vete a bañar, vete a lavar las manos, que la comida está a punto de estar lista. Pues fui, y en lo que me estaba aseando, de repente vi sangre que salía de mis manos. Inmediatamente pensé, no es nada. De plano, en lo que estaba vendiendo los dátiles y la carga era muy pesada, me corté. Sí sentí uno que otro dolor muscular, contracciones musculares, pero lo atribuí al peso de la carga. Pasamos una velada deliciosa, pero a la mañana siguiente fue muy vergonzoso levantarme en la mañana y ver que las sábanas
de mi cama estaban manchadas de sangre. Pues le comenté a mi esposa con mucha vergüenza. Ella me dijo, no es nada. Yo le contesté, tengo que ir a visitar al sacerdote, pues precisamente para que descarte que no es nada. Inmediatamente mi esposa molesta se paró, empezó a hacer que arreglaba la casa, que empezaba a cocinar y no me quiso poner atención. Cuando yo intenté explicarle, se dio la vuelta y me dijo, por favor, no vayas. Yo iré a cortar hojas de higo, te pondré pedazos de emplastes de manzanilla, te curaré como sea, pero no vayas donde el sacerdote. Yo le dije, mujer, nada pasa, todo está bien, mira todo lo que hemos logrado, no va a pasar nada. Le di un beso a mi esposa Sara, me despedí de Benjamín y me fui donde el sacerdote. Cuando llegué donde el sacerdote, él me revisó de punta a punta y después de revisarme hizo un gesto de rechazo y me dijo, hermano, estás inmundo. Ahora ya no puedes volver a tu hogar, no puedes volver a tu casa y tienes que vivir en los leprosarios. Y desde entonces ese fue mi destino. Me volví inmundo. Y me di cuenta que viviendo en el leprosario, pues yo llevaba algunos ahorritos, dije, pues con esto me alimentaré, en lo que pronto me sano, tenía esperanzas de sanarme. Pero a la mañana siguiente me di cuenta que los demás leprosos se habían llevado las monedas que yo cargaba en mis bolsillos. Es que era un ambiente difícil. Cada quien sobrevivía y era la ley del más fuerte. Todos tenían hambre y miraban cómo sobrevivir. Aprendí eso. Pero eso sí, el sacerdote me había dado una campana. Y esa sí no me la dejé arrebatar. Esta campana era importante para mí, porque cuando yo tenía hambre y me quería acercar alrededor de la aldea donde se dejaban las migajas de pan, yo tenía que ir con mi campana y decir, tocar mi campana y gritar, ¡inmundo! ¡Soy inmundo! Y la gente, si quería, dejaba un pedazo de pan. Y los muchachos, si querían burlarse, pues tiraban pedradas. Pues esa fue mi vida y así fue como perdí parte de mi nariz. Luego de un par de años me di cuenta que fui perdiendo los dedos de mi mano y con mi muñón casi inservible levanté la mano al cielo y le dije a alguien allá arriba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió esto? ¿Qué hice yo de malo para que me sucediera esto? Sentía ya la muerte. Decidí esconderme, volver a la aldea sin que nadie me viera, corriendo riesgo de muerte si me describían. Pero yo sabía que la muerte estaba cerca y decidí ir por última vez a ver lo que había sido algún día lo mío, mis campos, mis siembras, pero sobre todo ver jugar a mi hijo, ver aunque sea de lejos a mi mujer. Era lo que había sido un día mío, y si yo hubiera sabido que ese día hubiera sido el último en el que yo besaba a mi mujer y besaba a mi hijo, cuán diferente hubiera sido todo. Y me di cuenta cuánto había desperdiciado, daba por hecho tantas cosas que ahora deseaba. De repente vi un grupo de jovencitos y hubo uno que sintió mi mirada a pesar de yo estar escondida. Y aunque las escamas de mis ojos no me dejaban ver bien, yo sabía que era mi Benjamín que había sentido la mirada de su padre. Eso me devolvió la vida, me devolvió la esperanza. Y entonces me recordé que un amigo leproso me había dicho
que por ahí, cerca del camino que llegaba a mi casa, iba a pasar aquel que le decían el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido a curar, a sanar y a salvar. ¿Qué podía perder? Si era el Hijo de Dios, pues podía sanarme. Pero ¿y si no lo era? La chusma y la turba iban a acabar conmigo y ahí hubiera terminado mi sufrimiento. Hasta cierto punto estaría agradecido. Luché con mi razón. Es que no es fácil. No es lo mismo tener a un ciego enfrente y tocarlo, sanar a un paralítico, tocar a un sordo, que tocarme a mí, un inmundo, un monstruo que podía contagiarlo. Sin embargo, me atreví y fui. Me escondí entre las piedras y cuando oí que él venía caminando de primero, como pude de arrastras y venciendo el dolor, corrí y le grité: Señor, si quieres, puedes sanarme. Él se volteó y pudo haber dicho: queda sano, sin tocarme y sin acercarse. O pudo haber hecho como hizo con aquel que le dijo: si puedes, quieres, puedes sanarme, y le devolvió el caminar, o sanó al ciego, aquel que le escupió saliva con lodo y lo sanó. Él pudo haber hecho muchas cosas. Yo no le pedía a él que me tocara, yo sabía que era inmundo. Con que hubiera dicho una palabra de lejos hubiera estado muy bien, pero él, acercándose con amor, dijo: sí quiero, queda sano. Y el toque de su mano quitó de mí la lepra de mi cuerpo y la lepra de mi alma. Es increíble ver. Y entonces, dentro de mi interior, surgieron muchas interrogantes. Y era irónico saber que por muchos años nadie, absolutamente nadie me tocaba. Y resultó que yo era indigno para el toque del hombre. Sin embargo, había sido digno para el toque de Dios. Oh, el Señor realmente hizo algo maravilloso por mí. Me devolvió el honor, me devolvió la hombría, me devolvió la dignidad humana. Y la alegría que sentí en mi corazón, la esperanza volvió a mí, porque podría volver a ver de nuevo a mi esposa, a mi hijo, y sobre todo a volver a sembrar esos campos para poder alimentar y aportar un bien a mi familia. El Señor Jesús fue grande. La lepra desapareció por la palabra de Jesús, pero la soledad de mi alma desapareció por el toque de su mano. Lo más importante fue que Él me tocó cuando nadie más lo había hecho. Estuvo dispuesto a tocarme, estuvo dispuesto a abrazarme, no le di asco. Nadie quería ni siquiera acercarse a mí, lo comprendo. Ya vivía muchos años en ese sistema, comprendía que me tuvieran repulsión. Sin embargo, Él me tocó. Algo así contaría el testimonio este leproso. Y fue entonces cuando ya se deshizo de su campana. Como podemos ver, las palabras del Evangelio de San Marcos no solamente son palabras de un libro sagrado. Es la historia de alguien. Es la historia real y el drama de alguien, de una familia que tiene nombre y apellido, que siente, que sufre y que llora, al igual que tú y al igual que yo. Hoy, en la situación actual en que nos encontramos en el mundo, podemos ver a personas realmente sufrir más que nosotros. Incluso nosotros también hemos sufrido de una u otra manera esa soledad,
ese rechazo, esa incertidumbre de lo incierto. Y nos sentimos pues frágiles y pobres delante del Señor en este 2021. Pero hay una buena noticia. Debemos tener ánimo. Dios tiene el control. Dios va a pasar por tu vida así como pasó en el camino del leproso. Nosotros necesitamos más que nunca de ese abrazo de Dios. Y es verdad que muchos de nosotros ya tenemos muchos meses, incluso años, donde no sentimos ese toque amoroso, ese toque importante de Dios. Y no lo hemos sentido a través de aquel hermano, cuando antes pues habíamos perdido un ser amado y sentíamos aquel abrazo. Tenemos ratos de no sentir ese abrazo sincero, caluroso, de aquel hermano que en el momento de crisis, ya sea de cualquier índole, familiar, económica, estaba ahí con nosotros. Tenemos ratos de no sentir esa palmadita que nos dice, ánimo, tú puedes, cuando sentimos que nuestro trabajo está en riesgo, porque la situación está difícil. También sentimos aquella ausencia de aquellos seres que queremos ver, que están lejos de nosotros, y queremos decirles con un abrazo te quiero y sentir la correspondencia de ese abrazo. Pues el Señor hoy te viene a decir, yo estoy aquí, yo sí puedo estar aquí, yo sí quiero estar contigo y quiero darte ese abrazo, quiero hacerte sentir mi amor. Es que esos son los toques que importan. Te estoy hablando a los toques verdaderos del alma, no a los toques del cuerpo. No importa cuán solo o despreciado te hayas sentido en el comienzo de este 2021, las cosas van a cambiar, van a mejorar. No importa qué problemas insolubles o problemas que tú crees que nunca se van a componer, o cuán pobre o desvalido te sientas físicamente, psicológicamente, espiritualmente en este momento, quiero decirte que las cosas sí pueden cambiar. Lo que pasa es que a veces todo lo hacemos por nuestras propias fuerzas, y cuán pobres y desvalidos somos hasta que nos topamos con roca. Pero viene uno que es el fuerte de Israel, y nos dice, no puedes con tus propias fuerzas, pero yo sí quiero y sí puedo y sí lo haré. Y entonces podrás sentirte amado y protegido en sus brazos. Inténtalo de nuevo este 2021 con Él, de su mano. Recibe su toque. Él sí quiere sentir los latidos de tu corazón. Él sí quiere acostarse en tu pecho y sentir tu respiración. Él quiere darte ese abrazo que tanto tiempo estás esperando. Hoy los leprosos actuales, pues, no somos tan difíciles de complacer. Hemos estado tanto tiempo solos y en problemas que ya no somos tan difíciles y exigentes como antes. Hemos aprendido el valor de las cosas. Hemos aprendido el valor del abrazo. Hemos aprendido el valor de un te amo. Hemos aprendido esa sonrisita amorosa del hijo, de la hija, del padre, de la madre. Hemos aprendido ese toque que nos puede dar aquel familiar, aquel amigo sincero. ¿Sabes? Hemos aprendido a valorar aquel abrazo que nunca dimos, pues aquel abuelo, aquella abuela, aquel padre, aquella madre, que ya se nos adelantó en el camino y no pudimos decirle te amo y darle ese abrazo fuerte. Y si lo hiciste, pues puede ser que somos nosotros entonces los que sentimos que en la cuenta todavía se deben muchísimos abrazos que quedaron pendientes todavía. Pues si es así, yo te invito a que este año, el año de San José, acudas al papá de Jesús, a San José, para que te dé ese abrazo varonil, ese abrazo fuerte, ese abrazo protector,
así como San José solía dárselo a Jesús, para que te sientas amado, fuerte y puedas seguir adelante este 2021. Sabes, la Sagrada Familia es una buena compañía en este 2021. Yo te aconsejo que si puedes, dejes ahí una figura, una estampa de la Sagrada Familia que te acompañe todo este año. Esta noche, pues Dios, ese Dios grande, ese Dios poderoso y misericordioso, ese Dios omnipotente, omnipresente, que con solo el toque de su mano puede hacer posible todas las cosas, ese mismo Dios es el que hoy, con su toque, quiere cambiar tu vida, pero necesita que tú quieras. Necesita que así como el leproso lo buscó, tú lo busques de corazón sincero, que realmente desnudes tu alma delante de Él y le entregues su pobreza. Y entonces Él podrá decirte, sí quiero acompañarte este 2021 porque te amo. Sé limpio y Él transformará tu vida. Él cambiará tu vida y la llenará con vientos de esperanzas. Y no te importará si 1000 caen a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, porque tú sabes que irás de la mano del que todo lo puede, porque has recibido el toque de Jesús. Pues, querido hermano, querida hermana, si hoy estamos dispuestos a hacernos pobres, quisiera recordarte de aquella aparición de la Santísima Virgen, de unos pequeños en Bélgica que se hicieron pobres, que reconocieron su pobreza, y Jesús mandó a la Madre de Dios a que los ayudara. 6 años antes de la Segunda Guerra Mundial, el 15 de enero de 1933, pues una niña que se llamaba Mariette, que vivía en un lodazal de un pequeño pueblo llamado Baniux, tuvo 8 encuentros con la Virgen, en la cual se le dio varias misiones. Una de ellas era pues construir una capillita. Otra de ellas es que ahí cerca del jardín de su casa de lodazal se hizo una fuente, y esa fuente la Virgen dijo que la niña la tocara con sus manitos, y hasta el sol de hoy produce 2,000 litros de agua sanadora, y los enfermos que acuden con fe pueden ser sanados de cuerpo y de alma. Pero eso no es lo que te quiero contar. La gente de Baniux es una gente muy pobre. Y cuando María recibió el mensaje de la Virgen le dijo, yo soy la Madre de Dios, yo soy la Virgen de todos los pobres. Y cuando llegó 1941, el pueblo de Baniux se sentía totalmente desamparado, había crisis por todas partes, la guerra estaba en su auge, y toda la gente humilde de Baniux dobló sus rodillas, tomó su rosario en la mano y hicieron una promesa. Virgen de los pobres, Señora de Baniux, si tú nos libras de la guerra, de la peste, del hambre y de la muerte, cambiamos el nombre de nuestro pueblo. Ya no se llamará Baniux, sino que se llamará Nuestra Señora de Baniux, la Virgen de los pobres. Y sucedió algo maravilloso. Todos los pueblos de Bélgica alrededor fueron pasados por fuego y por sangre. Y solo el pueblo de Baniux salió completamente ileso, para la gloria de nuestro Señor y por la protección de Nuestra Señora de los pobres. Pues bien, tú y yo hoy somos pobres. Tú y yo estamos necesitados como el leproso del toque de Jesús para transformar nuestra vida y salir adelante. Es necesario que volvamos a la oración. Es necesario que volvamos al rezo del Santo Rosario. Es necesario que volvamos a los sacramentos. Es necesario que volvamos a esa conversación entre Dios y tú.
Es necesario que volvamos a las obras de caridad y no nos encerremos solo en nuestros problemas. Hoy oro por ti para que el Espíritu Santo te dé valor de cambiar tu vida. Esos propósitos de santidad, esos propósitos de vida nueva, esos propósitos de mirada celestial. Y permítele a Cristo que entre entonces a tu vida, que te cambie como cambió al leproso. Permítele a la Madre Santísima tocar tu vida para protegerte de la peste, del hambre y de la muerte. Ábrele tu corazón sincero con todas tus miserias y entrégaselas al Señor, porque todos, no hay ninguno que pueda decir que no es pobre delante de Dios. Reconocernos pobres es importante, reconocernos desvalidos también aún más, porque entonces el Señor dirá, entonces necesita el toque de mi mano en este 2021. Si aceptas ese abrazo de Dios, entonces habrá fiesta en el cielo. Y si te reconoces pobre, lo irás a buscar entonces en la oración, lo irás a buscar en la reconciliación y volverás al camino de la purificación de tu alma, dejando afuera todos aquellos vicios, malos hábitos que ofenden al Señor y que tú y yo sabemos que todos los tenemos. No hay pretextos. Buscar que el Señor nos sane y que el Señor restaure nuestra vida es primordial en este 2021. Si tú lo haces, entonces quedarás limpio, quedarás sano y quedarás protegido de todo peligro, de todo mal, no solamente tú, sino que también los tuyos. Es nuestro deseo que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Pobres, y nuestro Señor Jesucristo pase por tu camino, toque tu vida, tú le tomes la mano y te acompañe en este 2021. Este es un nuevo año de cambio. Ánimo, hermanos, que hay esperanza, buenos propósitos en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Les invito a que hagamos una pequeña oración. Respiremos profundamente, llenémonos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dándole gracias a Dios por nuestro ser, por esta vida que nos regala este nuevo año, digamos todos juntos, levantando nuestras manos al cielo: Señor nuestro Jesucristo, que por tu palabra todo lo creas, que con tu presencia todo lo santificas, todo lo purificas. Mira benignamente a estos tus hijos del Grupo San Francisco, sus matrimonios, su casa, y a cuantos moran en ellas, a sus mascotas, todo, Señor, lo que tenga que ver con ellos. Permanece siempre, siempre para ellos y para cada uno de nosotros. Que tus santos ángeles custodien y alejen de ellos todo peligro, todo mal. Que florezcan en el hogar las virtudes de las cuales tú nos diste ejemplo en la familia de Nazaret. Que imitemos a María, a Jesús y a José. Señor, la fe sencilla en tu palabra, la esperanza confiada en tu providencia, tu caridad que una siempre nuestros corazones y la humildad y paciencia que nos animen en las pruebas, nos bendigan y nos acompañen siempre. Señor, y que nuestros trabajos de la vida, cada uno en su ámbito ordinario de trabajo, sean confortados por tu mano. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos y sé nuestro compañero hasta el día que tengamos que subir al cielo y entregar cuentas contigo. La obediencia, Señor,
que tú nos pides, así como lo hizo María y José, sea también baluarte para nosotros este año, que no desfallezcamos en la fe, Señor. Y la oración incesante que atraiga tu bendición y tu paz sobre nosotros y a cuantos lleguen a nuestra vida, a nuestro hogar en este tiempo de pandemia. Señor, que podamos ser ese oasis de amor, de comprensión. Te suplicamos que aunque no podamos vernos físicamente, haznos sentir ese abrazo de los unos a los otros, ese abrazo fraternal, cariñoso, ese abrazo de amistad verdadera, porque viene de ti. Te pedimos, Padre Santo, que nos unas cada vez más en tu santo nombre y que jamás, jamás nos apartemos de ti. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la venia de nuestra Santísima Madre, María, la Virgen de los pobres. Amén y amén. Que la paz de Cristo quede en sus corazones, queridos hermanos. Les mando un cálido y fuerte abrazo. Hasta pronto.